y al Manuel, como siempre, ya en el panel para hablar acerca de las deudas y algunas dudas que surgen a todos los deudores que habemos acá en este hermoso país. Así que bueno, gracias Natalie, alias Lili, por acompañarnos a poder responder las dudas también podemos responder las dudas de algunas personas que quieran saber en detalle cómo funciona esta cosa de las deudas, y es verdad que algunas, es verdad que no es necesario como terminar de pagarlas, como librar un poco. Bueno, Manuel, tú vas a hacer unas palabritas. Así es. Gracias, Caro. Amigas y amigos, una de las razones por las que se inició el estallido social el pasado 18 de octubre del año 2019 es porque la ciudadanía desde muchos puntos de vista se aburrió. Se aburrió de los abusos, se aburrió de un Estado que no cumple con asistir las necesidades básicas de quienes menos tienen, se aburrió de vivir con menos de lo que ganamos. Y cuando hablo de se aburrió, me refiero a la ciudadanía, a las personas a quienes nos cuesta llegar a fin de mes y que incluso tenemos que utilizar los recursos del mes siguiente para poder, como se dice en buen chileno, parar la olla. Porque hoy día en Chile, en este que fue el otrora jaguar de Latinoamérica, hay personas que compran pan, que compran leche, que compran sus cosas básicas para la subsistencia con tarjetas de crédito por el hecho de que el dinero que ganan no les alcanza, por el hecho de que están sobreendeudados y porque sienten que cada carta de aviso de cobranza prejudicial o judicial, cada aviso de notificación, de demanda, de embargo y de este millón de conceptos que nos entregan a través de cartas formales que solo nos dan miedo y no nos dicen nada, es hora de que comencemos a entenderlas. Es hora de que como ciudadanos entendamos en este viernes al toque cómo y qué son las deudas, de qué manera se les puede dar un tratamiento que les permita, porque nos permita a quienes vivimos de manera independiente, a quienes somos el sostén o la sostén del hogar, cómo manejar estas deudas y en consecuencia cómo aprender sobre educación financiera, dónde encontrar información que nos permita, si nos vamos a endeudar, saber bajo qué costos nos vamos a endeudar. Si estamos ya endeudados y no sabemos qué deudas priorizar, poder encontrar algún consejo. Y si estamos demandados a causa de deudas, saber cómo proceder y desde un punto de vista general, ofrecerles a nuestros auditores y auditoras una orientación que nos permita a todas y a todos vivir un poco más tranquilos en estas épocas en las cuales la tranquilidad casi se compra porque es sumamente difícil de encontrar. Hoy, en este viernes al toque, contamos con Lili de invitada para que hablemos sobre las deudas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos a este viernes casi al toque y a continuación, bueno, presentar a Udo Salazar, otro de nuestros panelistas, y en los controles, como siempre, Felipe Araoz. Bienvenidos. Este es el ciclo Lumpen de hoy, viernes 21 de agosto del año 2020. Así que voy a hacer un recordatorio pequeñito, súper pequeñito, que la que no hace la gráfica siempre ha sido la bendición, y así que darle las gracias a la bendición, y que se llama Maya. Llamémosla por su nombre, yo creo. Yo creo que hay que llamarla sí, por su nombre. a Maya hay que darle las gracias porque nos ha aportado, nos ha ayudado en todo este rato, y porque el lunes va a estar de cumpleaños, así que también aprovecho de saludar. Aprovechamos de que Ciclo Lumpen la salude completa. Todo este equipo del cual ella también forma parte, le brindamos un saludo adelantado de cumpleaños, que lo pases súper bien a Maya, y muchas gracias por este trabajo voluntario que junto a todo el equipo de Ciclo Lumpen hacemos por traer esta información directa de la fuente a la ciudadanía.
Gracias, Manuel, por esa introducción tan potente. Oye, bueno, para conversar la conversación aquí de esta noche, quizá primero sería interesante que nos contaran, no sé si cuál de los dos le parece comentar acerca de eso, acerca de los tipos de deudas que hay. O sea, me imagino que las que son no sé si se clasifican, perdón, por los montos de las deudas u otro tipo de parámetros. Que tenía como la idea, en mi ignorancia de deudora, de que las deudas con casas comerciales podían ser diferentes que una deuda universitaria, por ejemplo, un CAE. O, bueno, y claramente distinta a una deuda hipotecaria. No sé cuál de los dos le parece, pues por ahí para que si lo pueden comentar. Bueno, las personas tenemos derechos y obligaciones. Los derechos son las facultades que tenemos por el hecho de ser personas, y las obligaciones corresponden a los acuerdos de voluntades que derivan, o sea, a los acuerdos de voluntades entre una persona y otra que buscan establecer derechos para una, derechos para otra, obligaciones para una, obligaciones para ambas. En ese sentido, las deudas tienen un valor jurídico como una obligación. Dicho un poco en simple, un poco complejo. Lili, ¿qué decís tú? ¿Cómo podemos explicar en simple lo que son las deudas? Claro, efectivamente las deudas son obligaciones y como toda obligación hay distintos tipos de obligaciones. Entonces tenemos obligaciones que son civiles, obligaciones naturales. Mira, estoy pensando en cómo explicarlo en simple. Hay deudas y si bien existen distintos tipos de deuda, la distinción no la hace por quién es el acreedor. La distinción de la deuda se da por el instrumento en el cual consta la deuda. Por lo tanto, yo le puedo deber a un banco, pero si mi deuda está en un pagaré, es un tipo de deuda, si figura en un pagaré. Si esa deuda está porque el banco tiene un cheque mío, es otro tipo de deuda. Si esa deuda está porque me otorgó un crédito hipotecario, es otro tipo de deuda. Entonces, la diferenciación en la obligación y en la forma en que esto pudiera prescribir, no la deuda, sino que el derecho del acreedor, depende del instrumento en el cual se refleje la deuda. ¿Se entiende? Por ejemplo, existen distintos tipos de deudas y distintos tipos de títulos. Por ejemplo, existe el juicio ejecutivo, que el juicio ejecutivo es como lo que más se conoce, que es cuando en el fondo te notifican y te demandan para obtener el pago de una deuda. Para que pueda accionar un juicio ejecutivo, es necesario que el acreedor disponga de algo que se llama título ejecutivo, es decir, que él tenga una garantía de cómo está su deuda. Entonces ahí tú ya empiezas a clasificar, porque hay gente que debe plata o hay acreedores que tienen deuda, pero no tienen esos títulos. Por lo tanto, son distintas formas de cobro. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? ¿O Sí, está un claro. poquito...? Sí, obvio que me vaya a entender, pues Manuel, sí. Es que es un poco difícil Entre colegas no tipo de entendemos, cosas, pues sí. sí, pues un poco Lo difícil. que quiero es como... Pero mira, yo creo que lo importante, porque finalmente esto ya cae todo en un tecnicismo, el tema de hablar de cuáles son los títulos, cuáles no. Yo creo que lo importante es que las personas sepan y conozcan finalmente los derechos. Yo creo que nos hace falta harta educación cívica a todos, y en el fondo saber que cuando a uno lo demandan o a uno lo notifican, uno más que asustarse tiene que tener siempre presente que ahí le nace el derecho a defenderse. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer una persona frente a una notificación? Tiene que asesorarse para poder defenderse. Porque hay muchas veces en que las casas comerciales no cuentan con estos títulos ejecutivos que yo les decía, por lo tanto se tienen que fabricar un título. ¿De qué manera se fabrican estos títulos? Demandando a las personas a reconocer deuda. Entonces la ley dice que a una persona que se le demanda para que reconozca una deuda y no asista al tribunal, se le va a dar por confesar la deuda. Por lo tanto, el acreedor o la casa comercial ya van a haberse fabricado su título.
Por eso es súper importante que la gente se asesore cada vez que recibe una notificación, porque esa misma deuda existe la posibilidad de, oye, tú vas al tribunal y dices, no, sabes que la verdad es que yo no debo. Y ahí se muere la instancia. Por lo tanto, lo más importante es como perder el miedo a recibir la notificación, saber que existen tiempos en que uno puede hacer algo, en que uno se puede defender, y una vez que uno busca asesoría, uno estudia el caso y puede encontrar alguna forma de obtener la mejor solución. Mira, Lili, disculpa, dale, Manuel, Hugo, dale. en ese tú hablas de, existe un tiempo, ¿cierto? Ese tiempo es parejo, empieza desde un momento a otro, desde que deja pagar tu la última cuota, pagaste, después no pagaste más, empieza desde ahí ese tiempo, empieza el tiempo de un comunicado, empieza el tiempo de una carta. ¿Cuándo empieza ese tiempo y cuánto dura ese tiempo, por ejemplo? Mira, lo No que sé. pasa es que son todos temas distintos. Por ejemplo, tú puedes dejar Ya. de pagar, y si tú dejas de pagar, existe un plazo, que existe algo que se llama prescripción. La prescripción acá puede ser extintiva o adquisitiva. En este caso, en el caso de las deudas, opera algo que se llama prescripción extintiva, es decir, no es que la deuda muera, sino que lo que prescribe o se extingue es el derecho del acreedor para hacer cobro. Es decir, el acreedor tiene un plazo. Si no cobra dentro de este plazo y me quiere cobrar, yo me puedo defender o puedo alegar, oye, no, esto ya está extinto. Por lo tanto, ese es un plazo que empieza a correr, ¿ya? Si dentro de este plazo el acreedor no te demanda, sigue el camino de la prescripción. Ahora, si a ti te demandan, esta prescripción se interrumpe, llega hasta ahí y se inicia un juicio, se judicializa. Entonces, desde el minuto en que a ti te judicializan es tremendamente importante, y cada juicio y la forma en que esté el título son plazos distintos. Porque, por ejemplo, si a ti te demandan en un juicio ejecutivo por una deuda que tú tienen un pagaré y te demandan por un juicio ejecutivo y a ti te notifican, dependiendo del lugar en el que te encuentres, es el periodo que tú tienes. En principio son 4 días. Tienes 4 días desde que te notifican para defenderte. Pero esos 4 días van aumentando dependiendo del lugar en el que tú te encuentres. Entonces, en principio, el plazo depende de la situación en la que tú te encuentres. ¿Me explico? Sí. Porque no es lo mismo tener una deuda y que te demanden a tener una deuda y que no te demanden. Entonces, la forma de accionar es dependiendo de si se judicializa o no se judicializa. Mira, yo creo que para poder contextualizar a nuestras auditoras y a nuestros auditores relacionados, o sea, para relacionar los temas que acabas de comentar, Lili, con un poco la motivación que tiene este programa, que es la de invitar a la gente a que se relaje cuando pueda hacerlo o a que busque la asistencia de un abogado en el caso de que lo requiera. Debemos partir de la base de que cuando uno va y obtiene una tarjeta de crédito, por ejemplo, con una casa comercial, lo que hace es suscribir un contrato. Y ese contrato, es decir, ese acuerdo de voluntades en el cual yo le pago mensualmente a la casa comercial, a cambio de que la casa comercial me preste dinero para yo poder comprar otras cosas, tiene varios efectos. Los contratos tienen cláusulas, se ordenan por cláusulas. Y desde este punto de vista, cada cláusula establece un derecho o una obligación para cada una de las partes. Y cuando pensamos en los derechos que tenemos como consumidores, es decir, las personas que vamos a usar la tarjeta de crédito, ahí es cuando empezamos a decir, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué me están cobrando aquí? ¿Por qué me están cobrando acá? Si a mí me dijeron solo que tenía que presentar mi cédula de identidad, y ahora no solo me están cobrando por lo que compré, sino que me están cobrando una tasa de interés, y me están cobrando esto, y me están cobrando lo otro, y por ahí es donde las personas nos empezamos a enredar. Todos, yo me incluyo porque sumo al revés en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con esto? Que en el momento en el que uno obtiene una tarjeta de crédito o más de una, comienza a pagar lo que compra con un dinero que no es propio, con un dinero que es prestado. ¿Quién se lo presta en este caso? La entidad crediticia, que puede ser una casa comercial, un supermercado, un banco, una financiera.
cuando hacen ese préstamo, a ti no solo te están prestando el dinero que tú estás utilizando para comprar lo que quieres, sino que inmediatamente le están agregando a esa cantidad de dinero una cantidad de dinero que es lo que tú debes pagar. Por lo tanto, si te prestan 100, tú debes pagar 110, y ese 110, o sea, y esos 10 agregados al final corresponden al monto que cobra la casa comercial. Llamemos a eso de una forma bien burda, llamemos la tasa de interés. ¿Ya? Cuando uno se atrasa, es decir, cuando deja de pagar estos 100 que debería pagar en el primer mes y tampoco los paga en el segundo ni en el tercero, ocurre que las empresas empiezan a ejercer las facultades que le entregan este contrato que nosotros ni siquiera pudimos revisar, que ni siquiera pudimos comentar. Solo lo miramos y tuvimos que leerlo y estar de acuerdo porque no nos preguntaron si acaso no queríamos que funcionara la cláusula cuarta o la cláusula quinta. Solo nos dijeron si está de acuerdo, firme. Estas son las condiciones. Si quiere, las asume y si no, no. Ese tipo de contratos, que aparte se llaman contratos de adhesión, son por medio de los cuales las entidades financieras se aseguran de todo lo que pueden para proteger su patrimonio, es decir, no tienen ningún problema en prestarte plata, pero debes cumplir con los requisitos que estas entidades aplican. De lo contrario, vas a hacer tus datos personales, tu nombre, tu RUT, a veces tu dirección o incluso los datos que tú le hayas entregado a esta entidad comercial. Si llegas a incumplir, a dejar de pagar, esta entidad podría quedar facultada hasta de informar, de publicar tus datos personales en otra empresa que se encarga de difundir los datos personales de las personas deudoras. Empresas como, por ejemplo, DICOM. Por lo tanto, cuando uno dice que cayó en DICOM, así como cuando hablaba el Felipe Abello de que caía, como cuando uno cae en la droga, también hay personas que caen en DICOM y que nunca más logran salir justamente porque se entrampan en el pago del monto que les prestaron, porque luego dejan de pagar lo que les prestaron, sino que tienen que pasar, o sea, no es que solo paguen lo que les prestaron, sino que además tienen que pagar lo que les prestaron y lo que el banco o la entidad financiera está pidiendo para poder dar esa deuda por pagada. Cuando todo eso falla, es decir, cuando este deudor, esta persona sigue sin poder pagar o sin pagar, no hablemos del deber, cuando esta persona sigue sin pagar, ahí es donde comienzan las gestiones de cobranza prejudicial y judicial, dependiendo del plazo, del tamaño de la deuda o de la cantidad de tiempo que haya pasado sin pagarla. ¿Se entiende? Sí, quiero hacer un comentario y una pregunta también. Tú planteas que al final de la deuda pagamos el interés que se aplica, pero es al revés, de cierta forma técnicamente, porque el interés se paga antes Tuve pánico escénico. Se paga, sí. Se paga el interés antes, después el capital, y por eso siempre cuando uno va a decir debe 5 millones, pero si yo he pagado 30, seguís teniendo lo mismo porque se ha pagado solamente el interés. Ese es como un tema. Ahora, tú dijiste un contrato de adición. El contrato de adición está regulado. Adhesión. ¿Ese está regulado? ¿Existen normas en protocolo y tiene que ser así? ¿Tiene algunos márgenes de, no sé? Me gustaría saber eso como consulta. Nati, ¿qué nos podéis contar? Lo que pasa es que una consulta, ese es como el contrato cuando recién, la primera vez que sacáis las tarjetas de crédito, pues ahí te dan un contrato que sale todo el detalle. Claro. Lo que pasa es que en estricto rigor acá entra lo que es el derecho al consumidor. Lamentablemente acá, como se dice el CERNAC, es el león sin dientes. ¿Por qué? ¿Por qué se llama un contrato de adhesión? ¿Por qué lo llamamos así? Porque tú te adhieres o no te adhieres. Porque tú no puedes ir a la casa comercial y decir a Ripley, ¿sabéis qué? No me gusta la cláusula cuarta, no me gusta que si yo no pago me aceleréis las cuotas. No te van a decir, ya, discuta. Porque en estricto rigor se entiende que cuando tú contratas o estás en materia civil con otra persona, se entiende que hay una igualdad. Se supone que cuando tú contratas hay un acuerdo de voluntades, por lo tanto ambas partes deberían ponerse de acuerdo en cuáles son cada una de las cláusulas bajo las que tú vas a contratar. Lamentablemente, esto no se da con las casas comerciales, ni con el banco, ni con las instituciones grandes con las cuales tú quieres adquirir algún tipo de producto. Acá es súper simple, ¿le gusta o no le gusta? Por lo tanto, adhiere o no adhiere. Ahora, cuando hay cláusulas que efectivamente son muy abusivas, tú te puedes defender y puedes solicitar que se declaren abusivas.
Entonces, por eso se le llama un contrato de adhesión, porque no es un contrato en el cual tú decides o defines el tipo de cláusula que van a estar puestas en el contrato, sino que finalmente tú vas a la casa comercial y firmáis nomás, y ni siquiera tenías el tiempo de leer cuáles son todas las que dicen, ya, yo te presto 3 millones en cuotas de 100.000 pesos, pero si tú no cobráis, o sea, si tú no pagáis una cuota, te las voy a cobrar todas juntas y te aceleran el crédito. Entonces, después, si no pudiste pagar 100 lucas, menos vaya a poder pagar 3 millones. Ahora, uno no tiene la libertad ni tiene la facultad de decirle al banco, oye, ¿me podéis cambiar estas cláusulas? Y eso obedece también a la forma en que está este Código Civil, a la forma en que está un derecho burgués, del Código Civil que regula las relaciones entre civiles. Venimos de una revolución francesa, que es una revolución burguesa que se hace el Código Civil, que lo pesca Andrés Bello, que lo copia, que lo trae a Chile, y lo que hacen las empresas, cómo ganan, cómo lucran con las personas. Por eso lo importante es que nosotros perdamos el tiempo. Lo importante es que frente a una notificación de lo que sea, una notificación de lo que sea, en la materia que sea, si a ti te notifican, uno tiene que perder el susto y decir, no asusta, chuta, me notificaron, esconderse, no. Me notificaron y ¿qué pienso yo? Me nace el derecho para defenderme. Eso es lo básico. Porque si entendemos y cambiamos la visión y sabemos que tenemos posibilidades y podemos defendernos, las cosas cambian. Porque en tribunales es distinto, en tribunales ya ingresa un tema de prueba, en tribunales tú puedes objetar un pagaré, en tribunales hay miles de cosas que puedo llamar, pero son muy técnicas para que se entiendan, que en el fondo tú puedes entrar a discutir. Entonces, lo básico, yo creo, para poder defenderse siempre es perder el miedo. Y es saber que uno tiene alternativas. Existen alternativas. Estos gallos te pueden cobrar, pero tienen un plazo para hacerlo. Y si esta deuda está prescrita, tú puedes reclamar que dejen de molestarte. Incluso más, hay con referente a la cobranza telefónica. Yo leí el año pasado, cuando tú debes plata, todavía no se vence la cuota cuando ya te están llamando por teléfono para informarte que próximamente va a vencer la cuota. Entonces, han habido casos en que se han presentado recursos de protección. Los recursos de protección se presentan en la Corte cada vez que una de las garantías que te consagra la Constitución está siendo violada, o está siendo vulnerada, o está en peligro. Entonces, lo que se ha accionado frente a los cobradores es que, en el fondo, que te estén llamando para cobrar, y que estén llamando a tu pega para cobrarte, y que estén llamando a tu casa para cobrarte, y que le empiecen a decir a toda la familia, está Juanito Pérez, estamos llamando desde Ripley, ¿cachai? Y no te llamen una vez al día, te llamen 2, 3, 4, 5 veces al día, eso está atentando contra un derecho en la Constitución, porque yo tengo un derecho a una integridad física y una integridad psíquica, y que me estén cobrando y que me estén machacando todo el día me está dañando, y por lo demás tengo derecho a la honra. Tengo derecho a la privacidad de mis datos, a la privacidad de los antecedentes y a la honra, a que nadie me ande difamando y le ande contando a cualquier persona que me dé. Por lo tanto, ¿qué dijo la Corte? ¿Sabe qué, señor? Usted no puede estar haciendo estas llamadas a Juanito Pérez. Si usted le quiere cobrar, vaya y accione a través de los tribunales de justicia, que esa es la forma en que usted tiene que hacerlo y no andar cobrando por teléfono. Lo malo está en que esto no es general, sino que esto aplica caso a caso. Pero están las instancias, hay formas en que uno puede defenderse, porque lo que pasa harto también es que los estudios jurídicos compran deuda y después de un tiempo forman algo que se llama obligación natural. La deuda, por ejemplo, tiene 5 años para ser cobrada. Si en 5 años el derecho del acreedor de exigirla está prescrito. Lili, Dime. perdón por interrumpirte, pero es que en paralelo estaba escuchando, perdonen por interrumpir la explicación que nos estaba dando, pero en paralelo
Estaba escuchando la resolución que emitió la jueza del octavo juzgado de garantía de Santiago, en la que decreta la prisión preventiva para el exfuncionario de Carabineros, Claudio Crespo. Creo que es una tremenda... O sea, si bien estoy interrumpiendo el tema y que la es una conversación, buena noticia. cuestión que lo lamento mucho, no deja de ser una tremenda noticia para quienes somos observadoras, observadores, defensoras y defensores de los derechos humanos, toda vez que está comprobado con documentos que el señor Claudio Crespo disparó más de 180 veces una escopeta antidisturbios a una distancia menor a 20 metros contra las y los manifestantes. Por lo tanto, lo que va a ocurrir de ahora en adelante va a ser inédito. Y se están enterando aquí en Ciclo Lumpen, ojo. Yo aquí tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados con esto. Sí, por supuesto, si no es por fácil. Un lado encuentro que es súper bueno lo que pasó, pero por otro lado lamento que haya pasado tanto tiempo teniendo los antecedentes de antes. Entonces, ojalá que siga así la cosa, y que sigan cayendo todos los que violan los derechos humanos. Bueno, habemos varios que estamos buscando, o sea, hay vemos varios que tenemos una lista de sospechosos que estamos buscando que caigan también. Pues, así que este tipo de noticias, por lo menos para quienes estamos... Son alentadoras, sin duda. En el camino nos hacen pensar que existe la posibilidad de que la justicia le ponga ojo, o sea, le ponga oreja a este tipo de cosas y, si me permiten humildemente, quisiera homenajear públicamente a este muchacho que se ha vuelto un ícono de la protesta social, tanto como el negrito Matapaco, como nuestra estatua con el protestante mapuche arriba de la Plaza de la Dignidad con su bandera, y como varios otros íconos que es Gustavo Gatica. No deberíamos estar contentos porque alguien se fue a la cárcel, no debemos olvidarlo, no debemos acostumbrarnos a la violencia. Chile es un país desarmado y debe seguir así, porque las armas lo que buscan es que la gente se mate, no tienen ningún otro objetivo. Y Carabineros de Chile, con su actuar, está desafiando el Estado de Derecho y no lo debemos olvidar. Es una noticia triste para él y para su familia, sin embargo, el actuar que tuvo es inexcusablemente doloso, es inexcusablemente perjuicioso para efectos de la distancia que había entre él y el uso de su arma de servicio para efectos de disuadir y las víctimas a quienes terminó por botarles los ojos, por dejarles traumas oculares severos o incluso, en el caso de Gustavo, dejarlos sin sus ambos ojos. Por lo tanto, los invito a hacer una reflexión acerca del valor que tiene mirar, por una parte, el valor que tiene la justicia, la necesidad que tenemos de justicia, todos quienes estamos un poco luchando contra un sistema que nos ha dejado hoy día preguntándonos de qué manera enfrentamos las deudas ante una crisis sanitaria mundial y no estamos realmente preocupados sobre cómo educar mejor a nuestros hijos o de cómo liberarnos del estrés que significa una pandemia. No, lamentablemente también estamos pensando sobre las horribles, generalizadas, sistemáticas y gravísimas violaciones a los derechos humanos que han causado las fuerzas de orden en Chile, y eso no lo debemos olvidar. El nunca más es una cuestión que se tiene que trabajar a diario. Es que eso era lo que quería plantear, es que sin duda es una gran noticia porque levanta el manto de impunidad que se siente que hay frente a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado. Porque en el caso de las violaciones a los derechos humanos, o en el caso de familiares de ejecutados políticos, de la dictadura cívico-militar que hubo, no solo se encontraron con una impunidad judicial, sino que ahora hay una impunidad en que muchos de ellos ya están muriendo por los años que han pasado, porque ya están más viejos y se mueren sin pagar. No hay justicia y hay impunidad. Entonces, sin duda, que se levante el manto de la impunidad da una esperanza, alienta a seguir en la promoción, defensa de los derechos humanos. Sí, claro.
Sí, aporto buena noticia. con 4 cartones de cigarrillo para que lo haga lavadora el loco adentro de la tenis. Sé que va, eso es punto aparte. Y siguiendo con el tema, ¿Sabes porque qué, al Udo? final Yo hice igual... trabajo voluntario en la Penny. Yo trabajé en una ONG que hacía trabajo voluntario, iba harto a la Penny, iba a la cárcel de mujeres. No los tiran con población penal normal, po, sino que está No, sí, diferenciado, pues sepo. Se van a un módulo. finalmente es ponerlo, pues entonces van a módulo y Pero ¿cachai? Que ese paso módulo pero no se lo se fileten. cajean con puchos para los que se gendarmes. Si agua también funciona así. Quizás tu WhatsApp tiene más Sí. protección que los demás. ¿Cachai? Bueno, a lo que iba con el tema que estábamos conversando, que son tan depredadores estos tipos de las empresas con los créditos, que quizás es más fácil ir a pedir un crédito, y quizás sea más, no es más sano, claramente no es más sano, por ir a pedirle plata al loco de la esquina, ¿o no? A los chorros de la esquina que al final sabéis que te van a golpear. ¿Sabes qué me Si es que no les pagáis. pasa a mí? A veces tengo una visión un poco nihilista de la vida, pero me pasa que creo que todo obedece a algo. Para mí no es casualidad, ponte tú, que los cabros no tengan educación cívica. ¿Cachai? No, Mientras pues. tú menos informado estás, menos te defendís. Entonces la gente tiene que perder el miedo a defenderse. Si en el fondo uno tiene que conocer sus derechos y saber que uno es un sujeto de derecho, pues por lo tanto si tengo derechos, o sea, si tengo obligaciones, con mayor razón tengo derechos. Por lo tanto, defenderme es un derecho. Y siempre te Bueno, pero asustan con la cobranza prejudicial, es que te voy a llamar, es que, bueno, hazlo. Bueno, llega, voy y me defiendo. Y si las deudas están, mira, lo que iba a comentar delante, discúlpame, déjame terminar que se me va a olvidar. Lo que les iba a comentar delante es que, por ejemplo, una deuda prescribe a los 5 años, ¿ya? Está la deuda prescrita. Por lo tanto, la deuda, o sea, está mal dicho que la deuda está prescrita, lo que está prescrita es la exigibilidad de la deuda se mantiene. Por lo tanto, ¿qué hacen las casas comerciales? Te venden la deuda y tú tenías una deuda de 1.000.000 de pesos, ¿ya? Entonces te llega la cartita, han pasado 8 años, y te llega la cartita, mire, lo dejaremos tranquilo y no iremos a la cobranza en el banco. Si usted paga 100.000 pesos, usted queda con su deuda en cero. Entonces la gente, oh, mira la oferta que me llegó. Oye, el acreedor fue un irresponsable, tuvo todo el tiempo de cobrar y no lo hizo. Entonces a mí me nace un derecho a que si él me cobra, yo le digo, oye, tu derecho está prescrito, no me cobrí. Pero como no tenemos la educación cívica, no le tenemos miedo al tribunal, ¿qué pasa? Que vamos, sacamos las 100 lucas, pagamos y creemos que, oh, ya, nos libramos de esto, ¿cachai? Si aquí lo básico es perder el miedo. Si uno pierde el miedo en cualquier tipo... Tú dices, nos libramos de eso porque no te libras de eso, al fin y al cabo. Pagando esas 100 lucas, ¿no te estáis librando de la deuda? Lo que tú estás, tu ejemplo. Tú dices, no, pagar sí, y pensamos que nos libramos. Sí, que esa deuda ya sí. no existe ya, pues. Entonces o sea, no te estás librando de nada, pues. Ya estaban librados. Ya estaba librado porque habían pasado, dijo, a los 8 años. Ya pasaron los 5 Pasaron ya. 5. No, sí, a los 8. está bien. Entonces, sí, está bien. Lo que yo podría pensar... Lo que yo podría pensar es que tú al estar pagando, estáis asumiendo que sí tenías una deuda, entonces al asumir que tenías una deuda, los locos pueden llegar a decir, metamos el caso después de nuevo. Es que eso está... Eso es para asumirlo yo. Depende si firmáis otra cosa. Si firmáis. Por eso es tan importante perder el miedo. Entonces, ¿de qué te asustan siempre? No, es que lo voy a demandar. No, es que voy a hacer esto. Es que le voy a embargar. Es que le voy a rematar todos sus bienes. Pero en el fondo tú tenés derecho. O sea, si a ti, porque hay harta gente que le pasa, que es dueña de casa. Yo tengo mi casa, soy dueña de mi casa. Y aquí vivió Juanito Pérez. Y Juanito Pérez pidió crédito y se fue. ¿Qué pasó? Que después llegan las demandas contra Juanito Pérez y chuta, esta es mi casa y todos los bienes que yo tengo son míos. ¿Por qué voy a tener que pagar yo una deuda de Juanito Pérez con mis bienes? Entonces, ¿qué pasa? Llega la notificación, no, ¿qué hace la gente? Yo no voy a ir porque esta no es mi deuda y se asusta y no se defiende. No, ¿qué tiene que hacer uno?
llega una deuda a mi casa que no es mía, voy y me defiendo. Yo le digo, ¿sabe qué? Yo aquí, cuando pasa el tiempo y si a mí me embarcan bien, yo voy a poner una tercería posesoria. ¿Qué es la tercería posesoria? La tercería posesoria se llama tercería porque cuando hay un juicio ejecutivo se supone que son dos partes, el que debe y al que le debe, el acreedor y el deudor. Tercería es porque entra un tercero. Entonces, en mi casa vienen y me quieren sacar mis bienes por una deuda de Juanito Pérez. Yo le digo, a ver, señor, yo aquí soy un tercero. Yo no tengo nada que ver en la deuda que usted tiene que tiene Juanito Pérez con el banco. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer aquí es decir, esta es mi casa y de acuerdo a la ley se presume que todos los bienes que están dentro de ella me pertenecen. Así que, por favor, arreglen esto entre ustedes dos y a mí déjenme. Pero yo, para poder accionar mis derechos y hacerlos valer, ¿qué tengo que hacer? Asesorarme, ir al tribunal, ver la demanda, conocer mis derechos y ver cuál es el camino que puedo hacer y no esconderme y dejar la notificación por cualquier parte, que eso es lo que generalmente pasa, que a mí me ha pasado mucho que llegan a verme cuando ya los plazos están vencidos, cuando han ido de nuevo los receptores, entonces uno a la primera notificación uno tiene que ver cuál es la situación real para defenderse. Yo creo que uno puede englobar todo esto uno lo puede como en el fondo decir y reducir a perder el miedo, a que existen posibilidades aunque uno tiene derecho a defensa. A mí me parece súper bien, pero la guay al final es sumamente emborroso. A ti te llega una notificación, tiene que venir el día, en 2 semanas más, porque no es el mismo día el otro día, tiene que venir a las 8:30 de la mañana a 9, porque te dan horas, te dan un turno, así que tengo que faltar a la pega, que la guay no te atienden a esa hora, tienes que estar perdiendo todo el día, ¿cachai? ¿No? Quizás no llegue a ninguna solución, y yo cacho que ese es como el tema, que al final, sí, sería súper simple, sí, yo voy hoy, si yo no tengo esta deuda, bacán, firmas ya, no tenés la deuda y te vas para la casa, ¿cachai? Pero esta weá son meses y meses y meses que al final la gente la aburre. Entonces yo creo que hay un tema burocrático que al final eso te hace ya sabes que mejor no voy, que la weá no sé, cuando esté la cagada máxima, hagamos algo ahí. Me parece, no sé si estoy equivocado o no. Pero yo creo que eso es así, parte del conocimiento, porque en realidad no significa lo que yo lo que he entendido es que finalmente la gente, como tiene ese miedo, no hace el trámite, que puede ser un trámite totalmente sencillo y no que requiere meses y meses y mucho menos. Es que no es así. O sea, si a ti te manda una carta, tenés que ir al municipio, te dicen 2 semanas más, tenés que te dan un horario. En el horario tenés que estar ahí presente, y presente papeles, presente cosas. No lo podéis presente, tenés que ir otra vez. Y la cuestión se alarga. No sé si Manuel me puede acompañar con ese tema o si no, pero si la cosa no es que tú llegues y decir, esto es mío y no tengo esa deuda. La cosa se alarga y llega a aburrir. Es muy burocrático, me parece. Sí, yo creo que efectivamente es así. Efectivamente hay trámites que hay un poco de burocracia o que el sistema, porque nosotros en derecho civil, que es el tema que ve las deudas, todavía no está la reforma. Nosotros nos manejamos por el sistema antiguo. No hay una reforma como en derecho penal, en laboral o en familia, que es más rápido, sino que se maneja de la forma antigua. Sin embargo, lamentablemente es el sistema que tenemos, el sistema que no ha cambiado, y frente a un sistema que ya está así, lo que tenemos que hacer es jugar en el mismo juego nomás. Y defendernos dentro de esas reglas. Porque no las vamos a cambiar en el fondo. Estas son las reglas. ¿Y qué hago? O conozco las reglas y me defiendo, o dejo que las reglas las usen los otros y hagan ellos lo que quieran y yo me veo perjudicado. Porque el tema de cambiar o no cambiar las leyes ya va por otro poder, que ya no es el poder judicial. Pero por eso mismo te digo, si hay una persona de escasos recursos que necesite ir a trabajar, que le van a dar permiso 4 días al mes, ¿cachai? ¿No? Esas reglas lo están complicando para que no haga ese trámite, para que esa weá al final te caguen igual. A eso voy, ¿cachai? Una persona de verdad que sí, dígame. Tienes razón, yo creo que tienes razón. Y bueno, Lili también, si en realidad no está ella aquí para defender el sistema. A lo que creo que quiere llegar Lili, y el punto de unión entre los comentarios de ambos, es en el hecho de que para que podamos
o sea, para que podamos luchar contra el sistema, tenemos que entenderlo. Y eso aplica en un montón de aspectos, porque vivimos en un país que fue diseñado de una manera determinada, en un momento determinado en el cual no había libertad. Por lo tanto, van a haber un montón de sistemas propios de la organización de este Estado que no están ajustados a lo que estamos viviendo hoy día. Y eso ocurre con el sistema procesal civil, que era lo que señalaba la Lili. Del mismo modo, ocurre, o sea, una de las consecuencias que genera este sistema anquilosado, anciano, un sistema viejo, en el que se usan papeles, en el que de repente hay que poner hasta papel calco entre uno y otro para llevarse 2 copias del mismo documento, y eso es así todavía. El hecho de que sea este sistema de este modo hace que los trabajadoras y trabajadores caigamos en esa situación de la que hablaba Udo, que es la situación en la que tenemos que dejar de trabajar, tenemos que salir en nuestro horario laboral con un permiso que un jefe nos dio a regañadientes para ir y solucionar un problema que en realidad ya creíamos solucionado. Y que no pasa. Y eso genera mucha más molestia, genera mucha más incomodidad, porque normalmente no pasa, porque empiezan a aplicarse estas cláusulas que uno nunca leyó, que utilizan términos que uno nunca entendió. Desde ese punto de vista. Entonces, las primeras recomendaciones que a mí se me vienen a la cabeza son, primero, saber que estamos tratando con burocracia. Saber que estamos hablando de trámites. Todo lo que tiene que ver con el Estado es un trámite. Una detención es un trámite. Obtener un certificado de nacimiento es un trámite. Que te demanden es un trámite que está haciendo otra persona, con la intención de obtener una gestión, que en este caso es que tú le pagues esa deuda. Y desde esa perspectiva, creo necesario motivar a las personas a que se den cuenta de la importancia que tiene guardar cada uno de los contratos que haya suscrito en materia financiera. Que el contrato de compraventa de la casa con el crédito hipotecario, con el certificado que le dieron en el conservador, con el subsidio en el caso, la carpeta que le dieron en el Ministerio de Vivienda en el caso de que haya comprado su casa a través del subsidio habitacional, que los guarden en un archivador, que mantengan en sus casas una carpeta, un archivador con todos los documentos que ustedes creen que corresponden a obligaciones permanentes en el tiempo. Los créditos son este tipo de obligaciones que son permanentes en el tiempo, porque uno puede tener una tarjeta guardada en su billetera durante mucho tiempo, pero 2 años después de que la obtuviste, recién la vas a poder usar. Y eso implica que las condiciones en las cuales estás usando tu tarjeta pueden haber variado desde el momento en el que la obtuviste. Por lo tanto, una primera recomendación es que se hagan de una carpeta con todos los contratos que hayan suscrito, en la cual una vez al año o una vez cada 6 meses la puedan revisar, puedan sacar los contratos que ya no son válidos, es decir, los servicios que ya dejaron de recibir, y puedan actualizarla con los contratos que vayan adquiriendo. Y eso es algo increíblemente necesario cuando uno entra en este default, que como se podría denominar en términos deportivos, te la pega en el momento en el que el negocio te falló, el momento en el que prestaste una cantidad de dinero y la persona a la que se la prestaste te falló y quedaste debiendo tú. ¿Cómo podemos los abogados ayudarlos en los casos en los cuales se encuentren en situaciones como esa? Simple, háganse de una carpetita en papel o de manera digital, digitalicen todos los documentos. Mi sugerencia siempre es mantenerla de papel, porque todavía dependemos del papel. Pero si pueden digitalizarlas, háganlo y guárdenlas. Cada recibo de una obligación permanente en el tiempo, cómo los abogados podemos ayudarlos y asistirlos en este derecho que surge a partir de lo que señalaba Lili, que es cuando comienza a funcionar el aparato judicial, que es el derecho a la defensa. Y por otro lado, otra cosa muy importante es señalar que existen hoy día sitios en Internet donde la educación financiera es
un factor determinante. El Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, hace un par de años atrás tuvo una reforma y se agregó lo que se denomina como CERNAC financiero, es decir, un organismo estatal encargado de fiscalizar a las entidades financieras con la finalidad de determinar condiciones justas o más favorables para los consumidores, justamente porque ocurría esto de que los contratos uno no los podía modificar. ¿Se entiende? Desde esa perspectiva, lo que ocurre es que cuando uno cuenta con el contrato puede saber qué es lo que le están cobrando y por qué. Porque normalmente esa respuesta de ¿por qué me están cobrando esta deuda si yo ya la pagué? Está en el contrato. Por otra parte, hay otra página. A mí me parece de repente así como muy paralelo los dos mundos que se ven aquí. Una hueá como servicio puente interno, por ejemplo. Lo que sí la maneja tiene un montón de datos, lo que ganáis, lo que gastáis, toda la historia, ¿cachai? Y tenemos como otros datos y que de verdad tenéis que estarlos comprobando, con papeles, ¿cachai? Que está todo electrónico, ya no hay boletas con papeles, son boletas electrónicas, hay factura electrónica, ya es todo electrónico, pero igual tenéis que estar comprobando con papeles, que ya no dan, tenéis que estar comprobando una hueá que los buenos ya deberían tenerlo realmente claro. Entonces a mí eso me parece es tener que hacer 1000 veces una misma, ir a protestar o alegar 1000 veces una cosa que supuestamente ya está en impuesto interno, ya está en papeles y debe. Es que lo que pasa es que esas son las reglas del... Mira, yo no comparto las reglas del juego que tenemos, pero son las que hay. Y frente a las reglas del juego que tenemos, hay que conocerlas y jugar también conociendo cuáles son tus derechos. Ahora, es muy hartado eso, muy hartado. Ahora, uno, ¿de qué forma puede cambiarla? Aprobando. Convención constituyente, uno cambia una constitución y forma unas nuevas reglas del juego. Pero si en este minuto estas son las que hay, tenéis que aprovechar todo lo que esté en el favor en el fondo para defenderte. Porque finalmente, si no comparto que sea todo tan burocrático, si no hago nada, estoy dejando que el otro proceda y el otro, el que me quiere cobrar cuando su derecho ya se extinguió, va a seguir ganando igual. Porque, por ejemplo, yo comparto tu visión, también estoy en desacuerdo, también entiendo que hay mucha gente que desconoce, o que en la pega no te van a dar permiso para ir a una audiencia un día martes a las 9 de la mañana y que después tenés que ir el otro martes y que después tenés... Es lógico, también lo entiendo. Pero si tú no lo haces y dejas de accionar con las reglas del juego que ya están, vaya a perder. Lo único que podías hacer aquí es perder el miedo, conocer las reglas y con esas reglas defenderte. Mientras no se cambien. Sobre todo ahora que mucha gente que recibió plata y que puede que tenga deudas, muchas deudas que estén que ya puedan no ser cobrables y que efectivamente va a caer en esa como necesidad sin de cubrir duda, esas deudas. Entonces, deben haber empezado a llegar las cartas como tremenda oferta, sí, le hacemos el 80%, pero hay que preguntarse por qué, po. Pregúntate tú por qué si tú debías 1.000.000 de pesos te quieren cobrar 100 lucas nomás. Claro, igual es también raro. Hay un poco de, ¿cachai? Claro. Igual ya es como extraña esa cuestión. Oye, yo quisiera entrar en un error. No va a ser técnicamente correcto lo que voy a decir y Lili va a querer tirarme la oreja. Sin embargo, yo los invito a que tratemos el tema de las deudas, el tema de la prescripción de los cobros, Lili, como la prescripción de la deuda para efectos de ayudar a las personas a que entiendan el tema. Para que se entienda. Para que se entienda, efectivamente. Quisiera entrar en el mundo de la prescripción de las deudas por una razón bien simple. Hay muchas personas, particularmente quienes fuimos universitarios, quienes son universitarios todavía, o quienes fueron universitarios y no terminaron su carrera o sus carreras, que se quedaron con una tremenda deuda para atrás y que se han visto por años azotados porque el Estado llega un día y les quita o la retención del impuesto a la renta que pagan entre mayo y junio, o comienzan algunas otras medidas de apremio porque ese tipo no salir del país, por ejemplo. se vuelven casi permanentes en el tiempo.
desde esa perspectiva, hay algo que las personas no saben y hay algo que ocurre que es muy importante y que se aplica cuando las deudas son de montos altos. Cuando hablamos, por ejemplo, de créditos hipotecarios, cuando hablamos, por ejemplo, de deudas contraídas a través de escrituras públicas, en las que surge este documento del cual hablaba Lili muy bien, que es el llamado título ejecutivo. Ese título ejecutivo tiene un periodo de tiempo. Y eso es algo que las personas no le dicen en el momento en el que contratan. Es decir, si yo me quiero comprar una casa, por ejemplo, y voy a firmar el contrato para poder comprarme esa casa, ese contrato va a tener una validez en el tiempo. Y esa validez en el tiempo puede ser de 5 años o de 10 años, incluso es como el plazo máximo que se me ocurre para declarar una deuda como extinta por la prescripción. Insisto, no estoy usando los lenguajes, o sea, no estoy usando los términos más adecuados, pero es para que se entienda. Desde esa lógica, podemos incluso declarar pagarés como incobrables, o sea, no lo vamos a hacer nosotros, pero podemos pedirle a un tribunal que deudas asociadas a pagarés que tienen más de un año puedan ser declaradas prescritas. Podemos declarar que en el caso de deudas con casas comerciales en las que recibimos un documento que se llama citación a confesar deuda, perfectamente podemos llegar al tribunal y en el momento en el que te pregunten, ¿usted tiene alguna deuda con esta casa comercial? Y uno responder, no. ¿Y sabían que la deuda se acaba ahí? O sea, hay un montón de formas que a las personas no les enseñan. A uno lo invitan a endeudarse. Esta sociedad, este modelo económico, el modelo político que tenemos como país, está motivándonos hacia allá, hacia estar todo el rato usando más dinero del que tenemos, cosa de que cuando tengamos dinero lo usemos para pagarle a nuestros acreedores y no para mantenerlo, porque lo que buscan nuestros acreedores, perdón, se me salió un... Lo que buscan nuestros acreedores es concentrar el dinero. Y cuando uno tiene dinero, ellos no lo tienen. Y en ese sentido, ¿de qué manera opera el crédito? Yo te presto para que si tú ganas 100, volvamos al ejemplo de los 100, si nuestro amigo Udo gana 100, por poner un ejemplo, si Udo gana 100 y viene una entidad financiera y le dice, ¿sabe qué, Udo? Usted tiene un excelente comportamiento de pago, es un muy buen ciclista, respeta todas las normas del tránsito y además tiene un programa increíble que se da los viernes a las 10 de la noche por Facebook Live. Lo vamos a premiar, le vamos a entregar esta tarjeta de crédito dorada, ultra mega master plop, como diría nuestro Bombo Fica. Y con esa tarjeta va a poder comprar hasta 200. Por lo tanto, nuestro amigo Udo ya no tiene 100. Tiene estos 100, que son su dinero, y tiene estos 200 que el banco le dice, tome, ahí están. Cuando los necesite, los usa, y si no los necesita, entonces no los use. Pero si los usa, no solo me tiene que pagar la plata que usó, sino que me tiene que pagar porque le presté. El hecho de prestar plata vale plata. ¿Se entiende? Sí. Por eso es importante lo que les decía de los contratos, porque llegado el momento en que esta operación de la que acabamos de hablar con una casa comercial sea una operación grande, como por ejemplo un pagaré, como por ejemplo para pagar la universidad, ya han pasado 5 años y uno sigue estudiando y ya le empezaron a cobrar, perfectamente la o el estudiante podría acercarse donde un abogado y pedirle asesoría para efectos de solicitar que se declare la prescripción de ese pagaré ante un tribunal y con eso estamos utilizando esa burocracia de la que hablábamos hace un rato a nuestro favor con la finalidad de que se declare de que ese documento ya no se puede cobrar. Y si no se puede cobrar, entonces no me lo pueden cobrar a mí. Y esa es la forma sutil y, ¿cómo decirlo? Poco honesta, pero legal, de poder librarse de una deuda.
¿Sí? Yo la verdad no diría poco honesta, sino que finalmente son las reglas del juego que uno utiliza. O sea, claro, mira, es poco honesta desde el punto de vista de lo que, de lo que estos principios políticos económicos buscan. Pues estamos de acuerdo en que lo que Poco queremos es honesto, que la Manuel, es que ciudadanía uno se tenga que pagar empodere. la adecuación. Eso Claro, es pues poco si lo que honesto. queremos es empoderar a la ciudadanía y desde la perspectiva de que somos objetores de conciencia en cuanto a creer, siguiendo con el ejemplo, que la educación no es un bien de consumo, sino que es un derecho y por lo tanto no deberíamos pagarla. En ese sentido, claramente, ahí estamos reivindicando políticamente lo que buscamos que se establezca como principio para todas y todos, que es que la educación sea un derecho, una garantía que permita que todas y todos puedan obtener esta educación, que debe ser laica, pluralista, gratuita, de calidad y de acceso universal. Perfecto. Sin embargo, lo logramos en nuestro caso, en el caso de quienes asumimos créditos, en el caso de quienes nos vimos de repente con mucho dinero, pero quedamos sin trabajo y por lo tanto tuvimos que ajustarnos el cinturón y en ese ajuste del cinturón tuvimos algunos problemas y tuvimos que dejar de pagar algunas deudas. Esas deudas nos van a perseguir por un periodo de tiempo, pero no va a ser para siempre. Y cuando pasa el tiempo, mientras más viejas son las deudas, más fácil es manejarlas. Y a eso quiero llegar. Y esta es la invitación para que usted, auditora y auditor que nos están viendo hoy día, lo tengan en cuenta. Las Yo deudas creo más que, antiguas son las más fáciles de solucionar. yo creo que lo Igual, que más igual nos suena, afecta, perdona, pero suena raro esta weá que al final, de cierta forma, estamos endeudados hasta la muerte, ¿no? Es Hasta la como... tusa. yo creo que lo Sí, que más te nos afecta cuando endeudamos para estáis, estudiar, para nacer, para estudiar, para la universidad, para comprar tu casa, hasta para comprar el nicho de muerte, va a estar endeudado toda tu vida. ¿Existe algún es otro que medio que no tiene que ser de endeudamiento, por ejemplo? sí, claro, la autogestión, juntar Y el plata, trueque, el ahorro. El tema está en que yo creo la que el asociativa. tener deudas impagas, finalmente, por derechos humanos, por prisión por deuda no hay. Si tú le debes una casa comercial, le debes a un banco, no te vas a ir preso. Lo que más te afecta es el tema de DICOM. El tema de que se informe tu situación morosa en DICOM te mata financieramente por si tú te quieres comprar una casa, si querías adquirir algún tipo de crédito grande. Ese es el Cáncer tema que más te financiero le llaman, perjudica. Lili. Claro, Hoy en día le llaman un cáncer financiero. Pero eso, ese eso es el Supuestamente, ¿uno tiene un tiempo que dura o ya para siempre? Por ejemplo, una 5 persona que años. Las deudas automáticamente después de 5 años tienen que, bueno, hay varias formas de salir de DICOM. La primera es pagando. Claro, a la buena o a la mala. Claro, a la buena y a la mala. La otra forma es que lo que pasa es que si hay un juicio y tú alegas la prescripción y esto está informado, tú podrías llevar la sentencia, decir, oye, acá está prescrito, ¿por qué todavía aparezco en estos registros? Elimínenme. Y la otra es que no puede haber una deuda por más de 5 años en DICOM. Automáticamente debería salir. Y la otra alternativa es la quiebra de persona natural. Pero ese es como un tema más largo que se podría tratar así como en otro capítulo, el tema de la ley cómo llegar de... a esa instancia para Claro, no la pagar. ley 20.720, que es la quiebra que contempla el proceso de las personas que están muy endeudadas, que pueden hacer una deuda, o sea, una quiebra de persona natural. En el fondo, citar a los acreedores, decirle, mira, la verdad es que yo ya no tengo plata para pagar, tengo estos bienes, lleguemos a un acuerdo, si no están de acuerdo me liquidan los bienes y con esto se pagan y yo renazco financieramente. Pero ese es un tema que habría que tocar un poquito más en profundidad, que también es otra alternativa cuando estás sobreendeudado. Hay que cumplir con algunos requisitos en el fondo que contemple la misma ley, pero también es una alternativa para cuando tú estás con mucha deuda. Claro, porque efectivamente cuando hay gente que está con cánceres. tanta deuda, pero un poquitito, yo he sabido de hartos casos de conocidos de que están con tantas deudas, entonces tienen deuda, no pueden pagar tan sin pega, no pueden pagar el crédito hipotecario, entonces dice, bueno, lo que me queda es pescar en la propiedad, venderla, pero dicen, bueno, ni siquiera vendiéndola puedo para cubrir la deuda que tengo, entonces tampoco, y es como un agujero así sin solución para ellos en realidad, pues, o para ellas. Entonces, efectivamente, como que esa opción pareciera ser para ellos la única, pues declararse como en quiebra.
Sí, Que yo además quería comentar hay dos algo cosas ahí. que considerar aquí, Espera, perdona, Manuel, perdón, Udo. Manuel, disculpa. Dime. Dale. No, quería comentar dos cosas. Eso. Cuando una persona llega a ese estado y que dice, voy a tener que vender mis propiedades, mi casa, ¿cachai? Para pagar deuda, no existe ahí un tema de, no sé, de que alguien te defienda porque una persona no puede quedar sin casa para pagar las deudas. No existe algún derecho así que una persona pueda tener una protección para tener un lugar donde vivir No. por las deudas. Creo. Esa es una pregunta. No, No, creo. no, lo que ¿ah? pasa es que en el fondo tú... Espérate, déjame terminar. Y lo segundo es que me parece que al final es más factible llegar cuando está una persona quizá a una edad más grande, más elevada, llegar y decir, ya, estoy en DICOM, me importa un carajo porque al final no me va a afectar en mi vida quizás cotidiana. Puede ser. Si Por eso tengo yo un decía montón de que cosas que estén DICOM, que me puede hacer préstamo, que no me va a importar eso. ¿sí? Pero es eso que quería comentar. es súper importante el tema de la Constitución. Es súper importante el tema del cambio de Constitución, porque finalmente la Constitución es la carta que establece cuáles van a ser las reglas del juego en tu país. ¿Qué es lo que se te va a garantizar a ti por el Estado y bajo qué lineamientos se va a mover el orden tanto económico, político de tu país? Nosotros la Constitución que tenemos del 80, la Constitución de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, no es una Constitución que nos garantice a nosotros muchos derechos. No es un Estado más bien subsidiario, no es un Estado que garantice. Por lo tanto, no tenemos ese derecho asegurado. Hay muchos derechos que nosotros no tenemos asegurados. No tenemos derecho a elegir en qué centro de salud nos atendemos, si en uno privado o en uno público. Pero no te garantizo otro derecho, no te garantizo el derecho a la salud. Por lo tanto, las reglas que tenemos en este minuto hay que conocerlas y dentro de lo malo que es, tratar nosotros de poder defendernos. Ahora, con el tema de la quiebra es una alternativa, pero en general no se aconseja si tú tenés bienes. Si tú estás endeudado en 20 millones de pesos y la quiebra es un proceso por el cual van a liquidar tus bienes, es decir, vamos a mandar a que estos se rematen, no voy a ir a mandar a mi casa por una deuda de 10 millones. Esa quiebra, entonces ahí hay ciertas cosas que los abogados hacen en que se puede preparar una buena defensa, pero eso se estudia caso a caso, no se puede hablar como en términos generales, ¿cachai? Pero en realidad, si me permite complementar, yo creo que ahí difiere un poco. Yo creo que sí podemos hablar en términos generales. Hay hoy día la legislación chilena, independiente que no estemos de acuerdo con el sistema, independiente que aquí estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con el tipo de país que tenemos y soñamos, debatimos y anhelamos un país mejor, motivo por el cual estamos todos comprometidos en cada una de las consignas que cada uno tiene. El hecho de que hoy, o sea, es necesario mencionar igual que hoy en Chile existen mecanismos para poder solucionar problemas relacionados con las deudas. Existe una superintendencia de la insolvencia y el emprendimiento, que si las personas que nos están viendo visitan en Google van a poder encontrar la normativa aplicable, el tipo de deudas que se pueden reorganizar, que se pueden liquidar o se pueden de manera voluntaria o se pueden liquidar de manera forzosa, y hay varios mecanismos en los cuales las personas, ya sean las personas naturales o las empresas, se puedan ajustar a esta ley para efectos de buscar una segunda oportunidad desde el punto de vista financiero. Hemos hablado hasta ahora de las deudas, o sea, ¿y por qué hablaba de esto? Porque hay el concepto deuda, y cuando hablamos de las deudas es como para largo, habla de un montón de situaciones en las cuales podríamos ponernos, en las que incluso abogadas y abogados podríamos decir, sabes que no lo sé. Sin embargo, para cerrar este capítulo desde la perspectiva de lo práctico, es necesario que las personas sepamos que contamos con derechos y uno de nuestros derechos no está nominativo en ninguna parte, pero se subentiende del trabajo, o sea, del movimiento de la economía. Uno de nuestros derechos es a estar informado. Y esa información es indispensable para poder adquirir obligaciones en el caso de que sea necesario.
todos estamos sujetos a que el día de mañana necesitemos dinero y más dinero del que tenemos. Ninguno de nosotros está, a ninguno de nosotros no le ha pasado nunca, y voy a poner un ejemplo bien práctico, bien nuestro. Nos ha pasado que llegamos a la botillería y nos faltó una luca. Y le decimos a nuestro amigo, compadre, me falta una luca, ¿me la presta? Te la pago de ahí. Y ahí es donde surge esta obligación que nunca se paga porque es un amigo y uno a los amigos nunca les paga porque después ellos te piden de vuelta y tú les das la plata y ahí se salda porque uno termina solucionándolo a la buena con los amigos. Pero ese mismo ejemplo nos ayuda para efectos de entender lo que ocurre con todo el resto de las casas comerciales y lo que ocurre con las empresas y con las personas cuando solicitan crédito para efectos de determinar, o sea, para efectos de desarrollar determinada operación. Hay distintas formas de tratarla, dependiendo del tipo de deuda. Hay distintas formas de solucionar las deudas cuando se trata de deudas que desde el punto de vista del tiempo son incobrables, y hay distintos mecanismos para perseguirlas en el caso de que sean deudas relacionadas con factores muy especiales, como por ejemplo las pensiones de alimentos. Para los abogados es súper importante hablar de las pensiones de alimentos, y aquí quiero relacionar el tema con el título de nuestro capítulo de hoy, que es el hecho de que el 10%, muchos padres deudores de pensiones de alimentos, conocidos vulgarmente como papás corazón, muchos llamaron a las mamás de sus hijos y les pidieron por favor que no hicieran el trámite. Sin embargo, quedó demostrado por la tremenda vorágine que armó este 10% y esta necesidad de empoderamiento que las mujeres chilenas hoy día tienen y quienes trabajamos en el derecho lo sentimos, lo vemos. Quedó demostrado que hay muchas ganas de que, o sea, de parte de las mujeres de empoderarse de sus derechos, y dentro de ese empoderamiento estuvo en esta época cercana la posibilidad de que le retuvieran el 10% del fondo de capitalización individual de los padres de sus hijos. Poquito corazón. No están al día con la pensión de alimentos, ¿se entiende? Oye, un tema no menor que es como el 87, no me acuerdo si era el 87 o el 83% de los papás no están al día. No, Sí. menos. O sea, tú puedes ver que un 13 o un 17% Una están vergüenza. al día. Es Una vergüenza. horroroso. Yo sí, tremenda igual en lo personal, no sé, papito corazón, pero tampoco podría haber quizás menos porcentaje, y podríamos alegar también por la mamita corazón también, pero Tú eres ese es otro tema. papalapapírico hippie. Ese es otro tema, ¿cachai, no? Porque sí, O sea, Pero eso ahí Sí. nos vamos a otro tema, po, a lo que nos sí, referimos, sí, no, al sí, hecho de sí, que no, este sí, es un, pero tipo sí. un tipo de deuda también. No, sí, también, pues el otro también es un tipo de deuda, sí, es lo mismo. Sí, claro. Pero no, ese es un aporte, si al final los otros son mayoritarios, y es verdad, ¿cachai? Pero el tema también que queríamos abordar también con este programa era ver que el porcentaje del 10% al final va a servir para pagarle a los mismos hueones que nos dieron el 10%, que era como un tema clave dentro del programa, ¿no? Vamos a recibir estas plata, y muchas de esas plata, quizás no sé en porcentaje, pero yo me imagino un 70%, va a ser devuelta en pagando deuda. lo terrible ¿Cierto? Y es que por eso también fue va el a ser tema de utilizada la... para hacer exámenes médicos, po. O sea, tiene que llegar una plata extra Sí, para que po. pueda ir al doctor y ver qué hue tenés. Yo me hubiera a comprar un O plasma, sea, porque claramente me arrepentí por lo que dijo la ministra. un plasma, pero se te cayó el carnet, pero muy La pesado, ministra ya dijo no que había venden que plasma. comprarse plasma, po. Pues ya no Un se LED. venden plasma, por favor. Un LED, por lo menos. No sé, ¿qué se vende ahora? Parte baja un LED, pero un plasma no se Que vende. decía la Pero, en fin. ministra, po. Lo que decía la ministra, Pero po. eso dijo No, la está ministra, bien, po. pues está bien, se lo entiendo. No, sí lo entiendo, Oye. sí lo entiendo. Pero a lo que quería llegar era eso, que estamos recibiendo nuestras plata, ¿cierto? pagarle Mucha a los gente está mismos recibiendo su tipos dinero, que nos como dicen, endeudan. claro, a pagar a los mismos tipos que nos endeudan. O sea, le estamos pescando la plata, es como la cama caliente, ¿no? Donde dormían y al final está calientita porque La ficha de le la cambio de pulpería, turno. pues, ¿cachai?
la ficha de pulpería, ¿cachai? Porque los mismos hueones que justamente nos devuelven la plata, ellos mismos tenemos que comprar las cosas. Ese es un tema muy grande y también no es menor que podamos también tratar de cambiarlo, ¿no? Podríamos decir, ya cachamos cómo está el mambo hace rato y está justamente aquí, justo en un cambio, el momento de un cambio de consumo, en un cambio de cómo actuar la sociedad Eso para tirar también para es adelante, súper ¿no? importante, el cambio de consumo. Sí, el que tu proveedor sea distinto. ¿Cachai? Claro. Claro, Sí, porque no, sí, efectivamente sin si duda. Yo creo que sales del sistema por una deuda por 5 años, bueno, quizás es lo mejor que puedes hacer, pues salir del sistema por 5 años, no te endeudáis más, no volví a tomar otras responsabilidades o deberes financieros y podéis repensar cómo vaya a hacerlo para adelante. O sea, vivir con la plata que tenís y no con la que te dicen que tienes. O que eres. Pero ojo, no es bueno en el fondo vivir con deuda y no pagarla, pues, porque si tú tenías No, una obvio que casa no, pues. y debías estos millones, pueden ir y te los pueden embargar. Obviamente Y es que ahí sí. como lo así. En el fondo es que siempre se puede buscar una alternativa, pero si no tenéis casa y no tenéis muchos bienes, preso no te vayas ahí. Claro. Oye, chiquillo, hay harto comentario en el muro de Facebook. Ah, yo no los veo. Hay Sí. hartos comentarios. Yo quisiera aprovechar de saludar a una persona que nos está viendo, que dejó un comentario por ahí, los va a leer. ¿Tú lo vas a leer, Caro? Déjame ver si yo creo que igual no puedo ver. Bueno, quisiera aprovechar de saludar a las personas que nos están viendo y que están dejando comentarios aquí en nuestro muro de Viernes al Toque, aquí en Ciclo Lumpen. Quisiera saludar a las personas de Ovalle, que hoy día entran en cuarentena, sobre todo a la ciudad de Ovalle, que es una ciudad a la que yo le tengo mucho cariño porque tengo familia por allá, así que les mando un abrazo. Y saludar yo tomaba los Valle Negrete cuando era más joven. Nos trasladaste al tiempo en el que estaba recién estrenada la constitución que queremos cambiar. Oye, qué cierto. Quería saludar a Patricio Bao, perdón, quería saludar a don Patricio Bao, que es un ejemplo de lucha, es un adulto mayor que lamentablemente se volvió presa de los medios de comunicación el 8 de marzo porque recibió una paliza de parte de un funcionario público descriteriado que hoy día lo estamos persiguiendo por el delito de apremios ilegítimos. Y está aquí firme junto a Ciclo Lumpen y firme junto a mantenerse informado todos los viernes al toque aquí junto a Lili, junto a Udo y junto a la Caro que nos va a poner al día. Sí. Me criticaron y Irene Bravo me dice, Eduardo habla muy rápido. Se te lengua la traba. Nelson Gómez, sí. Si se dan cuenta, el sistema muere si nos negamos a consumir. Saludos, Nelson. Saludos, Nelson. También es un auditor nuestro. Sí, totalmente de acuerdo. La Jimena dice, aguante el consumo local. Esa Jimena también me parece conocida. Ahí está. No, pero sin duda tiene toda la razón. Sí, es cambiar el modo de consumo. Po. Si no podía autogestionar, tenéis que modificar el modo de consumo. Nelson dice hay una consulta de Nelson Gómez, dice, consulta abogados. ¿Y las deudas con el Estado? También hay prescripción. Hablábamos delante de las deudas con el Estado. Un ejemplo de esas deudas es el que se obtenía a través del crédito solidario, del Fondo Solidario del Crédito Universitario, que era el que existía hasta antes de existir el CAE. Ahí en ese caso uno contraía la deuda con privados, pero esos privados contraía la deuda con el Estado. Y el Estado luego comenzaba a cobrar. Ahora, con el CAE, con el crédito, con aval del Estado, es un privado el que te otorga el crédito, pero si el deudor, en este caso el estudiante, no paga, el Estado sirve como aval de ese deudor y por lo tanto al banco le paga el Estado si es que el deudor no paga. Nadie pierde, pero persiguen todo lo posible y le hacen la vida imposible al deudor hasta cuando ya ese crédito ha pasado un tiempo suficiente y ya no puede ser cobrado. Roberto Carrasco dice, estamos muy regulados para que seamos deudores. El consumismo nos impulsa a no ser
ni clientes, sino deudores, y este sistema sobrevive mejor con deudores y usa el crédito, que es el resbalín para caer al piso deudor. Lo que Lo dice podríamos llamar Nelson Gómez Javi también dice, es lo mismo que habíamos comentado, quizás no queda tan claro, porque dice, las deudas que prescriben quedan sin efecto, sin embargo el deudor queda registrado en DICOM de forma histórica e influye No. posteriormente en cualquier otro trámite como buscar trabajo, por ejemplo. Y eso yo creo que no quedó claro porque en realidad lo que hablamos que podía estar 5 años en DICOM, pero no más. O sea, eso es lo que decía Lili dijo, bueno, Lili Natalie. Sí, se supone que puedes estar, sí pueden informar tus deudas por 5 años, no por más de 5 años. Claro, como que no queda claro. O sea, igual existe el miedo que va a tener como tu historial manchado, finalmente eso es como lo que te dicen. Lo que pasa es que cuando quieras postular para cualquier cosa, es que usted quedó debiendo en el año 60. Lo que pasa es que en principio no debería entregarse esa información entre instituciones financieras, pero claramente que si tú sales de, no sé, un crédito que era del Banco de Chile, pasaron los 5 años, tú ya no estás en DICOM, el Banco de Chile siempre te va a tener en el registro de deudores, Claro. independientemente de que no estés informado, es su base. Ahora, en el caso de que esa base se mantenga por una cantidad de tiempo mayor a la que acaba de señalar Lili, y uno quiere ir y solicitar un crédito y le dicen, no, porque usted tiene una deuda aquí de hace 8 años, uno perfectamente puede demandar al banco porque lo está discriminando a partir de una deuda muy antigua que ya no es posible de cobrar. O incluso Claro, puede solicitar lo que conversábamos en un principio, la prescripción de esa deuda, es decir, que se declare la prescripción sobre el cobro de dicho monto para que en definitiva uno tenga el mismo trato que debería tener cualquier persona desde el punto de vista financiero para cuando que se te trata eliminen de DICOM en el fondo. de solicitudes de crédito. ¿Se entiende? Ahí. Eso, pues, chiquillo. Eso. En eso quedamos. ese silencio incómodo, como decía sí. de Tarantino. Creo que deberíamos tener otro capítulo sobre las Oye, deudas y podríamos ir focalizándola dependiendo del área de la economía a la que pertenezcan. sí, claro, porque es amplio esto en términos generales, pero en el fondo para estudiar se podría abordar un capítulo de ya, deudas caen, que te puede dar para un programa, deudas hipotecarias, Sí, claro. deudas con casas comerciales, porque finalmente era lo que yo te decía adelante, todo depende del título en el que conste la deuda. No tiene el mismo tratamiento, no es lo mismo cuando a ti te citan a confesar deuda a cuando hay un juicio ejecutivo. Y no es lo mismo las deudas de ese tipo de deudas que puede ser a una deuda hipotecaria. Por lo tanto, da para mucho. Y Correcto. las formas de defensa son distintas. También, tal vez orientar da para otro programa, pero en síntesis, lo primero, perder el miedo y saber como que cuando te notifican, te nace, no te asustes, la notificación quiere decir que te nace el derecho para defenderte. Uno tiene que cambiar el switch y saber. Me notifican, tengo un derecho a defenderme. Segundo, cambiar la forma de consumo. Eso yo creo que también es muy importante y optar por el consumo local. Por el consumo más gracias a la chico, por ir a Jime, comprar. que Sí, ella que dio en local, y las cooperativas, las asociaciones entre ciudadanos, yo creo que son súper buenas. Claro, porque es como finalmente lo que decía el Udo, pues, ¿cachai? Recibís tu plata, la plata de tu trabajo, que la utilizaban otros para invertir y lucrar, pero finalmente recibes tu plata para entregársela al mismo que te la quita, ¿cachai? El mismo que te tiene endeudado y que te perpetúa en este sistema. Es súper importante. Yo creo que hay cosas que las personas normalmente no saben y debemos, o sea, y programas como estos sirven justamente porque otorgan ese tipo de servicio a la comunidad, que es el hecho de que cuando esté mirando por internet una página relacionada con un crédito de consumo, yo la invito o lo invito a que mire el fondo de la página y se va a encontrar con un logo que dice Defensoría Ciudadana. En ese logo, si usted hace clic, la va a llevar a una de las páginas del banco en las cuales, o de la entidad crediticia, de la entidad financiera, que lo va a llevar a enterarse de cómo
manejarse o de cómo endeudarse responsablemente o de cómo manejar sus finanzas en el caso de que no lo sepan. Vivimos en un país que se le han cortado hartas alas. Por un lado, las alas de la libertad respecto de la Constitución, que por supuesto estamos todos de acuerdo, pero también se nos han cortado las alas de la educación ciudadana y en este caso particular las alas de la educación financiera. Si no estudiamos en un colegio técnico contabilidad, no sabemos sobre educación financiera e incluso así es difícil que sepamos. Y la invitación, amigas y amigos que nos están viendo, es a que pregunten. Bueno, el programa va a quedar aquí en la página de Facebook, por lo tanto, pueden dejar ahí sus comentarios, pueden mandarnos los comentarios al correo que que va a entregar nuestro técnico Felipe, que va a poner en la barra debajo de nuestros nombres, y va para que podamos nosotros también orientarnos de cierto modo hacia lo que quieren escuchar, porque hay cosas que nosotros consideramos como especialistas en distintas áreas, particularmente ahora en materia de deudas, pero hay muchas que requieren de una gran profundización. Este tema da para varios capítulos, como nos pasó en el tema de la semana pasada. Hablamos del capítulo 1 relacionado con violencia policial porque tristemente vamos a tener varios otros capítulos relacionados con lo mismo. Cuando hablamos de las deudas, pasa lo mismo. Sin embargo, lo que decía Lili es un llamado, o sea, es súper importante. Las invito a la calma. En el momento en el que uno recibe una carta de aviso de cobranza prejudicial, de cobranza judicial, la notificación de una demanda, el mandamiento de ejecución y embargo, todas esas son palabras que para los abogados son sumamente simples y uno se las puede explicar a cualquier persona, pero no todas las personas tuvieron conocimiento sobre el derecho y es importantísimo que se asesoren con un especialista responsable que les permita recibir orientación relacionada a las mejores formas que tienen para solucionar el problema relacionado con esa deuda. Y siempre hay más de una solución. No lo olvidemos, son trámites. Los juicios son trámites igual que cualquier otro trámite que uno hace ante el Estado. Se demora un poco más, a veces no tiene los resultados que uno quiere, pero es un trámite igual. Y como tal, mientras lo conozcamos, vamos a saber en qué va y cuáles son las variables. Si no lo conocemos, vamos a tener el doble miedo, el miedo de que nos vaya mal y el miedo de no haber hecho algo para solucionarlo. Tengo una cosita así voy a hablar más lento, como me decía Irene Bravo, porque quizás estaba hablando demasiado rápido. Entonces, es una cosa súper simple. Irene, gracias por esta crítica constructiva. Pero ahí leí que Udo se raje con las chelas. Sí. Gracias Irene por representarnos a todos en el panel del Viernes al Toque. Bueno, porque ya estamos muy pasados en el tema, pero me gustaría comentar una cosa que se pudiera quizás hacer a grandes rasgos, muy, muy cortito, muy cortito. ¿Qué pasa con las deudas hoy en día en tiempo de pandemia? Te lo pregunto a ti primero, Lili, te lo pregunto después a ti, Manuel, y después, Caro, podemos cerrar, que sea cortito porque ya estamos 11:25, yo creo que estamos medio pasados, entonces que sea. Porque pienso o creo que en este sistema, como estamos en pandemia, cambia un poco el sistema, ¿cierto? De cobros, cambia un poco el sistema de cómo se está funcionando estas cosas. Entonces, a eso voy. A esa es la pregunta. ¿Qué pasa hoy en día con la deuda en tiempo de pandemia? Lili. Me acuerdo que leí que se iban a suspender los plazos por efecto por el tema del tiempo que dura como el estado de excepción constitucional, se suspenden plazos. Y respecto a las deudas, claro, lo que pasa es que han estado bien lentas las causas civiles, porque finalmente, con esta cuestión de todo va con las notificaciones. Entonces han estado como medio muertos el sistema judicial, está como recién comenzando a iniciarse. Claro, está todo detenido, o sea, yo encuentro que está muy detenido, por lo menos a mí me ha costado harto notificar, hay pocos receptores, están cobrando muy caro, entonces eso ha hecho que se estanquen un poco.
pero hay ciertas deudas que eran como las de los créditos, que el gobierno iba como a aplazar, ahí no te deberían demandar, pero en el fondo las deudas con estado de excepción o no haya estado de excepción son deudas iguales. El tema es que los plazos son los que se van viendo modificados. Y es por cuestiones prácticas. Al estar en cuarentena no hay receptor que notifique. Pero la deuda se mantiene, no es que el estado de excepción constitucional haga que ésta se elimine, se borre o deje de existir. Manuel, ¿algo que decir? Mi invitación es a que les perdamos el miedo. Efectivamente, nos encontramos en un momento en el que los plazos judiciales se encuentran suspendidos a causa de la pandemia provocada por este enemigo poderoso e implacable, como diría el presidente Sebastián Piñera. El PISA. Claro. Y varios de estos trámites judiciales de los que hablábamos hace un rato se han visto de cierta manera entrampados en demorarse más de la cuenta, otros se han visto demorados porque hay muchos trámites, como por ejemplo lo que pasó con la retención del 10% en el caso de los llamados papás corazón, de los deudores de pensiones de alimentos. Vivimos en una época en la cual están ocurriendo muchos cambios y no lo debemos olvidar. Y eso nos ha tocado y nos va a seguir tocando en muchos aspectos en los cuales no nos vamos a dar ni cuenta y van a empezar a cambiar. Y el sistema judicial no va a estar ajeno a eso. El día de mañana, cuando tengamos una nueva constitución, porque yo quiero creer que va a haber una nueva constitución, va a haber. Trabajo para eso y los invito a considerarlo. Y a los que no creen que sea necesaria una nueva constitución, los invito a votar, a que manifiesten su opinión. Este momento político que vivimos, independiente de que le creamos o no le creamos a los partidos políticos, a quienes están en el Parlamento, en las posiciones de poder, este es un momento muy importante para la historia de la República y para la historia de las y los ciudadanos que vivimos hoy día en Chile, porque estamos viviendo procesos sin precedentes en la historia. Nos estamos haciendo preguntas que ni nuestros papás, ni nuestros abuelos, ni nuestros hijos probablemente se vuelvan a hacer. Solo están ocurriendo en esta época. Particularmente con el tema de las deudas, nos encontramos frente a sistemas de persecución de deudas que son bastante anacrónicos, son sumamente lejanos a la realidad chilena. Y esa lejanía a la realidad es la que buscamos que aterrice un poco. Y eso se va a lograr con instituciones que representen a la ciudadanía chilena tal como es hoy día, con todas sus disidencias, con todas las que se consideran minorías, con todos estos grupos intermedios a los cuales cada uno y cada uno de nosotros pertenecemos. Y eso se va a lograr con la participación de todas y todos. No debemos olvidar que un país se mantiene gracias a que los ciudadanos de ese país son informados y conscientes de los derechos y cumplen con las obligaciones que mantienen. Y en ese sentido, las deudas son obligaciones que uno debe cumplir. No debemos olvidarlo. Lamentablemente ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos que hacernos este tipo de preguntas porque nos enfrentamos a o pagar una deuda o tener dinero para comprar el pan. Y eso no tampoco nos había ocurrido nunca. Y esto nos va a hacer, y este proceso, esta crisis, estos momentos de debilidad que estamos viviendo, este estado de excepción constitucional, que viene luego de haber vivido un estallido social, son situaciones que van a pasar y que luego van a decantar y nos vamos a dar cuenta de que la mejor forma de manejar este tipo de crisis es respirando profundo, calmándonos un poco y preguntándole a los expertos. Va a haber siempre un abogado o una abogada dispuestos a responder sus dudas. Si no son abogados privados, la Corporación de Asistencia Judicial de cada región va a tener a especialistas y a estudiantes de quinto año o ya egresados, o sea, a estudiantes egresados de Derecho, respondiendo todas las dudas que deudoras y deudores tengan para efectos de encontrar la asesoría que necesitan para solucionar el problema que les molesta. Todo tiene solución. No se preocupen, no sufran por las deudas. Basta un poquito de organización y
de repente, si es necesario pagar una y luego la otra, tampoco está mal. Si lo único que va a ocurrir es que va a recibir más llamados telefónicos de personas que le van a decir, oiga, usted debe en tal parte, que perfectamente uno puede ignorar. O derechamente decir, prefiero pagar esto ahora y dejar de pagar esto y luego lo arreglo. Tampoco es un problema. Tampoco es un problema. Y el DICOM y los registros y las molestias van a pasar. Lo importante hoy en día es que estemos tranquilos y que enfrentemos todos estos procesos sociales que estamos viviendo en comunidad, haciéndonos preguntas, debatiendo sobre lo que creemos que pensamos diferente, porque de esa manera vamos a construir un mejor país. Ya lo estamos construyendo y yo estoy convencido de eso, porque gracias a este estallido social tenemos iniciativas como estar hoy día, en este viernes, al toque conversando con todas y todos ustedes sobre temas que son importantes, independiente de que tengamos, de cuánto tengamos en nuestra billetera. Y por lo tanto, los invito a que mantengamos esta curiosidad, estas ganas de mostrarle a otra persona lo que uno piensa o mostrarle el error en el que incurrió al opinar de determinada forma sobre determinado punto. Esa inquietud ciudadana debemos canalizarla hacia construir un mejor país, y eso depende de todas y de todos. Les invito, por favor, vayan a votar el 25 de octubre. Esto no tiene nada que ver con las deudas si lo miramos desde un plano lineal, pero si lo miramos desde lo que va a significar el cambio constitucional que buscamos que se logre, muchas de las deudas que a nosotros nos aquejan hoy día no le van a quejar a las nuevas generaciones. Y eso va a ser gracias al esfuerzo y al trabajo que ustedes, quienes nos están mirando hoy día a través de la pantalla, gracias a su esfuerzo. Gracias, Manuel. Yo para cerrar puedo decir que esta crisis se veía hace mucho rato, hace muchos años, la verdad que no es de ahora. Muchas veces me topé ver con gente que en los supermercados compra el pan con tarjeta de crédito, con cuotas, y que uno predestinaba que la hueá iba a pasar, que iba a quedar la cagada en un tiempo futuro más, ¿cachai? Y bueno, y la verdad es, para ser sincero, siempre esperé que ese reventón social fuera, porque era como una forma de darse cuenta de la hueá que estaba sucediendo aquí en Chile. Espero, Irene, que no esté hablando muy rápido. Dicho esto, me parece que no han robado tanto los bancos, no han robado tanto las instituciones financieras, no han robado tanto los locales comerciales, que si bien es cierto, como dicen nuestros abogados acá en Ciclolumpen, el pago es un derecho, yo también invitaría a no pagar. Sí, un deber, perdón, un deber. Yo también invitaría a no pagar y de verdad tratar de sacarle la más plata que podamos hoy en día al Estado, hoy en día a la empresa privada, y vivir con la conciencia súper limpia, porque ellos nos han cagado durante mucho tiempo en nuestras vidas, no solamente a nosotros, sino a nuestros padres, a nuestros abuelos, y así tiempo atrás. Nunca hemos tenido nada, siempre nos han cagado con todo, y yo pienso que no es un robo, es, como dice mucha gente, recuperación. Vamos a recuperar lo que era nuestro, y de verdad, en ese sentido, sigamos adelante, vamos para adelante. El apruebo ya está ganado, pienso yo, pero no por eso hay que relajarse y no ir a votar. Hay que ir a votar igual para que sea una masacre. No quiero que sea un 70 con un 30, yo quiero que sea un 95 con un 5%. Me parece que eso sería bien. El gobierno está dando aletazos de ahogado, está cambiando el rumbo y quiere hoy estar con los ganadores, que es el apruebo, hemos visto, pero no descansemos hasta que
hayamos ganado, pero tengamos fe que eso va a pasar. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó hoy día, que comentó, y muchas gracias a Lili, y muchas gracias a Manuel, y a Carola, y a Felipe, que está detrás en los controles. Gracias, chicos, por otra noche de información. Chao a todos. Y a cuidarse, no se olviden, tenemos que seguir cuidándonos. Chao. Chao, chao.